Amén. Los invito a que vayamos al libro de Hebreos, capítulo 9. Hebreos 9. Justo antes de llegar a Apocalipsis. Hebreos capítulo 9 y vamos a leer a partir del versículo 1. Hebreos 9. 9:1. Amén. Hebreos capítulo 9, versículos 1 al 9, seguramente. Amén. Dice el versículo 1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Paren ahí un segundo. Estamos hablando, parece obvio, pero hay que referirlo. ¿De qué? ¿El tabernáculo es similar a qué? Es que usaron un español viejo, que no, ustedes dicen cuando van están con los compañeros o amigos, ¿sabes qué vamos para el tabernáculo? No, ¿Qué dice uno? Vamos para la iglesia, ¿cierto? ¿Y el edificio cómo nos referimos a él? El templo, ¿ok? Entonces en este caso es importante que asociemos que lo que se está haciendo es una descripción del templo. Y nos están explicando que en ese entonces había una particularidad que no existe ahora, pero para nuestra bendición. Más adelante leeremos con más detalle. ¿A qué me refiero que no existe ahora para nuestra bendición? Y es que en el pasado, en el tabernáculo terrenal, en ese mismo que Dios dio como instrucción y que escribió que se construyera, acuérdense que este no lo hizo el hombre a su concepción, a su imagen y a su semejanza. Esto fue literalmente Dios diciéndole al hombre cómo era que tenía que construir el templo. Pero había una particularidad, e insisto sobre esto, que no tenemos ahora para nuestra bendición. Y es que en ese templo habitaba Dios mismo. No que el templo pudiese contener a Dios, pero él había dado instrucción de que se construyese un espacio exclusivamente para él. Y digo que tenemos la bendición hoy de no tenerlo. ¿Cómo así, Andrés? Porque es que la particularidad de ese templo era que estaba, como lo leímos, estaba por secciones. Y hablaba primero de una sección que estaba identificada con tres utensilios, ¿recuerdan? Que estaban los panes de la proposición, estaba el candelabro, estaban los panes, estaba el candelabro, ¿y qué más había? Una mesa, ¿cierto? El arca del pacto. ¿Y qué? El arca del pacto. Ok, ese es en la siguiente habitación. Ok, había un lugar santo y luego nos hablan de un lugar santísimo. En ese lugar santísimo habían otros instrumentos, digámoslo así, que son igualmente particulares. Hablaban de que estaba ¿qué? La urna con el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas de la ley. Pero eso estaban dentro de ¿dónde? Dentro del segundo. No, ¿cómo es la urna? La urna, sí. Ok, entonces estamos en el lugar santo, pasamos ahora al lugar santísimo. El lugar santísimo tenía ¿Se llama cómo? El arca del pacto. Pero el arca del pacto estaba puesta sobre algo. Cubierta de oro. Estaba cubierta de oro, ¿ok? ¿Qué había encima del arca del pacto? Dos ángeles. Dos ángeles, por lo menos dos seres angelicales, ¿cierto? Porque describe que eran dos querubines. Y hay una particularidad que después más adelante, o en otro momento, hoy no, tal vez profundizaremos. La Biblia, saben ustedes que cuando habla de ángeles no asocia alas, nosotros sí. ¿No asocia qué? No asocia alas. Las alas las mencionan a propósito de los querubines.
que tenían 6 Porque alas. tenía 6 alas. Tenían 6 alas. Sino que nosotros asumimos de que pues, todos los ángeles tienen alas. Y, Pero es que los ángeles son querubines. Los querubines son ángeles, perdón. No. La Biblia hace una categorización de los seres angelicales o seres espirituales, digamos así. Ese no es el tema de hoy, no nos vamos a meter allí. Los ángeles y querubines no son iguales. ¿Cómo? Pues yo sé que tienen, ¿cómo se llama? Como Una jerarquía. jerarquía, esa es la palabra, jerarquía. Que tienen jerarquía. Para- Pero son Para que nos hagamos una idea, simplemente como comentario, recordando que este no es el tema. Recuerda que la Biblia nos describe seres espirituales, ¿ok? Seres espirituales que se mueven dentro de la esfera y alrededor de Dios. Pero hay uno de estos que los describen como que uno que se mueve por todo lado y que tiene ojos por todo lado, y ese no lo pintan con alitas, ¿ok? Ese no es el ¿Tiene ojos por todos lados? tiene ojos por todo lado. Ay, tiene que ser bien feo, ¿no? Yo creo que más que feo es que no, simplemente no alcanzamos. Ni saben cómo es. Porque otra referencia a ese tema de muchos ojos dice que es los espíritus, los ojos de cada uno de los espíritus Son de los Dios. 7 espíritus de que- Dios que que tienen miran. todos los ojos. Entonces, Dios no encuentra una manera de describirnos, en este caso, estos seres espirituales, a algo que nosotros podamos aterrizar. Es más, si nos quedásemos pensando en la descripción física, diríamos, como tú lo dijiste ahora, ahorita, ay, no, pero eso está feo, esos son feos, ay, qué miedo, qué chusto. Qué chusto, ¿y por qué debería ser asustado? Para nada, si es una descripción de algo que existe en el mundo espiritual. Recuerden ustedes que la escritura nos dice que todo lo que vemos fue hecho y es copia de lo que no vemos. O sea que nosotros probablemente nos vamos a encontrar cuando estemos delante de la presencia de Dios, con cosas que diríamos, ¿y esto? Cosas que existen que Dios no reprodujo a nuestra comprensión porque tal vez no era necesario. Bueno, el hecho es que habían 2 querubines y lo menciono porque la Biblia hace especial diferencia entre ángeles y querubines. La mención es distinta. Y en este caso, el querubinato, si podemos decir así, los querubines tenían un rango distinto en la jerarquía de Satanás o de Lucifer. En su momento la escritura se refiere a él como querubín. ¿Ok? Los querubines parece que estuviesen en un rango jerárquicamente hablando mucho más alto que los ángeles. Entonces no en vano están aquí, ahí no estaba Gasparín, un bonachón con nubecita, sino que dice que eran dos querubines. Esa es la descripción que dice. Había un incenciario de oro y el arca del pacto. Y el arca contenía. Y dentro del arca, recuerden, el arca era un cofre, como así, un cofre, no sé si cuadrado, creo que era más rectangular que cuadrado. Ok. Y dice que dentro de esa arca, de ese cofre, estaba Una urna de oro. en la que estaba una urna de oro a su vez. Dentro de eso había una urna, o sea, como las muñecas esas rusas, ¿cierto? Usted, ay, ahora sí lo encontré, no, ahora tenía que abrir otra más. Esto nos habla de una descripción o una semejanza que Dios hace de cómo espiritualmente nosotros tenemos dentro de nosotros algo, una parte a la que solamente Él puede acceder. Está allí, todos sabemos que está, pero solamente Él puede acceder a ella. Vamos a hablar más adelante por qué. ¿Por qué se habla de que los querubines son recubiertos de oro? ¿Por qué lo mandó a hacer así? Yo creo que era Dios. como una figura en madera y él la manda a cubrir toda en oro. A mí me parece que eran todos iguales. ¿Alguien más? Mientras tomo agua y... ¿Vida completamente en oro? A mí me parece sí. Ahí estamos. Ahorita no lo Pero es buscamos. que yo no creo porque hubiera quedado demasiado pesada y eso la llevaban 4 hombres con unas varas. Pero pensáis que O sea, siendo la arca- Eran de oro. Bueno, de pronto eran fundidas, pero con hueco adentro. ¿no? Sí, porque maciza no creo. Es una buena pregunta, no sabemos la respuesta, pero retomando, y Ay, creo, hay que decir cómo son, de pronto uno no ha detallado. creo interpretando lo que dice Alfonsito, hay que resaltar que tal vez lo más preciado que en su momento el hombre puede hacer referencia a
es un metal como el oro. Entonces habla de algo supremamente precioso, cuidado y fundido. Recuerden ustedes que la escritura habla de que cuando se funde el metal, en este caso plata u oro, la suciedad sale y lo que queda es lo puro. Entonces Dios está dando una referencia de que la presencia de Él purifica y es la que está abrazando todo lo que Él significa en ese momento. Porque habla de el licenciado Para también de los oro, que el arca de labrados oro, a martillo, todo de oro. Porque es la asociación a priori que nosotros hacemos con algo supremamente precioso y supremamente valioso, dándonos a entender de que para Dios es de muchísima significancia. Es una manera de Dios de explicarnos que lo que estaba allí era supremamente precioso, no solamente para nosotros, sino que Él mismo lo consideraba precioso. Bueno, yo entendí que Alfonso preguntaba que por qué 2 ángeles. ¿No era así, Alfonso? Los querubines. Bueno, ¿por qué 2 querubines? Porque en algunas partes se habla que los querubines son recubiertos de oro. Aquí no dice que son recubiertos, aquí le dice, harás pues un querubín en un extremo. Perdón, ¿qué cita está leyendo? Es todo 25, 18. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. La que es recubierta es el arca. Es el arca. O sea que la respuesta está aquí ya para una de las preguntas, y fue que en efecto era oro fundido. A puro de martillo, lo calentaban y pum, 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 pum. Aquí más adelante dice, fundirás para ello 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Para poderla transportar. Un arca, esa es el arca. Esos son los aros que tenía y de ahí metían una vara de madera y entonces entre 4 hombres la llevaban. La llevaban. Okay. Estamos hablando, Alfonsito, de un metal que nosotros asociamos con algo que es incorruptible para nosotros. ¿Okay? Cuando la Biblia describe un poco de piedras preciosas, yo sé que más de uno quedamos como que, ¿y eso qué? De pronto por ahí menciona zafiro y uno se imagina algo negro brillante, pero dicen carbuncio. En el Éxodo 25, allí puedes leer toda la explicación que le piden, que el Dios Padre pide que le hagan lo que las instrucciones. Todas las instrucciones por detalle, cómo quería todo eso. Quiere que le elabore las cosas. Qué chévere que se dé la pregunta o el comentario alrededor de esa observación, porque esto lo que indica es que en ningún momento hubo participación humana en el diseño ni del templo ni de los utensilios que estaban siendo utilizados para honrar a Dios. No había manera, porque pareciera que esto contradijera en algún momento instrucciones que Dios ha dado previamente al pueblo cuando les decía que no se iban a hacer imagen ni semejanza de nada de lo que estuviese ni en el cielo, pero ni en la tierra ni en el cielo. ¿Cierto? De ahí la prohibición, así terminantemente, de no hacerse estatuas o figuras. Y menos arrodillarse. Y mucho menos adorarlas. En el muro de los lamentos uno no puede arrodillar, que lo para. Entonces noten ustedes que aquí Dios, con la descripción o el pedido que hace en Levítico, está diciéndonos abiertamente que lo que se hizo no fue producto de la imaginación, de la obra o de la intención del hombre. Él fue minuciosamente específico con cada detalle que quería. Entonces, llegamos al lugar santo, luego pasamos al lugar santísimo. Y la palabra hace una referencia ahí bien interesante entre la diferencia de santo y santísimo. ¿Ok? Santo hablaba de un espacio que nos acercaba a, pero santísimo era como si ya hubiéramos llegado a. ¿Ok? Eso nos estaba hablando. Versículo, había entonces, estaba el arca y dentro del arca estaba, ¿qué era? Tres elementos importantísimos. La La vara, el el maná maná y las tablas. y las tablas. Esas tablas tenían una cosa para polilla bien buena. El pacto. No se habían dañado, las tablas del pacto. Y eso significa algo, porque Dios habla del lugar santísimo, después nos ubica a nosotros como templo, hablaremos más adelante de eso, si Dios lo permite, pero evidentemente ubica 3 elementos que tienen que ver con nosotros y con nuestro cuerpo y con nuestra vida y con nuestra actitud y comportamiento y visión de lo que Dios quiere.
Miren ustedes, estamos todavía en el 4, la segunda parte del 4. Dice que había maná. ¿Qué significa el maná? ¿Qué representa el maná? El alimento que Dios dio al pueblo. Ok, qué bueno que alguien lo dijo. No, esa es la banda americana que toca por ahí. Ah, el alimento que Dios le dio al Alimento, ok, alimento. Luego dice que estaba ¿qué? La vara de oro. La pueblo. autoridad. La vara que reverdeció. ¿Qué significa la vara? La autoridad. Autoridad, importante. Y la tercera cosa que había que era, no menos importante, La ley. las tablas del pacto. ¿Qué es las tablas del pacto? La ley. La ley. ¿Pero qué significa la ley? Los mandamientos. Para nosotros ahora, ¿qué es la ley? Bueno, ¿qué? Exacto, más bien, ¿no? ¿Qué es la ley? Porque La palabra de Dios. es la palabra de Dios, correcto. Sí, es la manera de acercarse a Dios. Es la manera de, es las instrucciones de Dios con respecto a cómo nos comportamos. Entonces miren ustedes, tenemos el maná, que es alimento, Él nos lo da. Tenemos la autoridad, Que que tiene es la la vara, que Él nos la da, también Él nos la da, ¿ok? Porque recuerda que fue Dios quien le da la instrucción a Moisés qué hacer con la vara. Es Dios quien le da la revelación. Y 3, las tablas de la ley, que él termina, más adelante lo vamos a leer, termina diciendo que en vez de escribirlas en piedra, ahora lo va a hacer, o lo hizo en las tablas de nuestro corazón. ¿Ok? Hasta ahí estamos claros. Versículo 5. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Ah, yo voy a haber leído primero este versículo. De haberlo leído primero, decirles, de estas cosas no se puede hablar en detalle. No sigue. 6. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Ojo, aquí son varios sacerdotes que pueden acceder. Los sacerdotes del culto. Unos entraban, otros barrían, otros limpiaban, lo que sea que hicieran, pero era un grupo Sin grande. embargo, tenían que ser sacerdotes para poder entrar. Cualquiera no podía entrar. Ni siquiera allí. Cualquiera lo podía hacer. Sí, no, Cualquiera. Ricky Mortis Carver, historia. Todos estaban con unas asignaciones muy precisas. No cualquiera se podía decir, ay, yo, ahí me toca sacerdocio hoy. Si no formaba parte de la tribu de Leví, que eran los llamados. Y tenían que haber sido a su vez llamados Y ungido. y ungidos. Versículo 7. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Miren ustedes. Solo por esos pecados. Y dice pecados de ignorancia, o sea, por lo que el pueblo hacía y deshacía, que no sabía que hacía, era pecado. pero que hacía, que ofendía a Dios. Dice Dios, tenía que existir un sacrificio. ¿Qué significa una vez al año? No sin sangre. Tenía que Importantísimo. tenía que haber No podía entrar un sacrificio. a saludar y a ver si todo Sacrificio del estaba mal. bien. Sino que tenía que ser un sacrificio para poder entrar. Tenía que ser un sacrificio por él y por el pueblo. Y llevar esa sangre y echarla llena al propiciatorio. Esta es una pregunta que Eso lo dice allí. que seguramente ha surgido o surge dentro de nosotros en algún momento de nuestro caminar cristiano. Porque hoy en día nos parece extraño y bizarro y como extraño que nos hablen de sacrificio de sangre. Eso suena más bien como a brujería, a vudú, a algo raro, ¿cierto? Entonces uno dice, no, como ahora en estos tiempos hablar de sacrificios. Pero recuerden que estamos ubicados en un contexto en el que hubo pecado por el mundo. Y que a nosotros después se nos aclara que sin derramamiento de sangre no había remisión por esos pecados. Dime, María. Y es que era la preparación de lo que iba a ser Jesucristo. Nos mostraba un espejo, claro. En ese entonces la gente no tenía la menor idea de qué se trataba, de qué se iba a tratar esto. Pero nosotros ahora entendemos, y esto Dios en su misericordia permite de que podamos tener discernimiento para que entendamos qué fue lo que sucedió en la cruz y por qué Dios hizo lo que hizo con nosotros. Yo no sé si ustedes se han puesto a meditar o lo han hecho en el pasado. Yo sé que he hecho esta pregunta a propósito de mensajes similares, pero hay veces concebimos a Dios y a Jesús con su sacrificio y no lo identificamos, no podemos acercarnos a la idea de ¿cómo así que sacrificio? O sea, ¿por qué?
¿Alguna vez usted se preguntó por qué es que yo soy salvo? Ah, porque yo recibí al Señor Jesús. Ah, ok, bueno. ¿Y aceptaste que tenías pecado y que te arrepentiste? Sí, sí, sí. Pero ¿y qué pasó? ¿Y qué más? Porque nosotros, Jesús siempre, o Dios siempre nos está dando en su palabra un referente de algo humano, físico y finito, con lo que tengamos referencia para que podamos acercarnos a lo que Él nos dice. Recuerdan que Jesús dijo en su momento, si les hablo cosas de este mundo y no creen, ¿qué tal o qué pasaría si les hablo las celestiales? Pues quedaríamos locos. Imagínense que no nos dijeran que es el ángel que vino a hablarnos, sino que es el ser viviente, así le llama la escritura, así describe este ser, seres vivientes, o sea, tan extraños y tan estrambóticos a nuestro entender, que si se nos presentaran seguramente saldríamos corriendo a millón. Versículo 7 repito, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Versículo 8. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Creo que esto da un poquitico más de explicación, ¿cierto? Dice, dando el Espíritu Santo a entender con esto, ¿con qué? Con el tema del sacrificio de la sangre, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, por dos cosas especiales. Número uno, en la primera parte del lugar santo habían muchos sacerdotes, pero en la segunda parte del lugar santísimo solamente había acceso a uno solo, y este solamente podía acceder al lugar santísimo si había una vez al año y no podía hacerlo si no había derramamiento de sangre, es decir, que había que existir un sacrificio. Hasta ahí me siguen, ¿cierto? Luego dice que no había todavía manifestado Dios un camino para acceder al lugar santísimo. O sea, no había manifestado a los hombres, solamente era el sacerdote. Versículo 9. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Paren allí. Esto es algo importantísimo que todavía los judíos creen y practican, sin saberlo, porque desconocen lo que el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto nos dice. Dice que esos sacrificios no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia a quienes lo practican. ¿También sienten perdonados? No hay manera, por eso necesitan constantemente ir y venir para buscar ese perdón. Y esto sucedía en el pasado de manera constante y recurrente. El sacerdote, o el santísimo sacerdote, que era el que tenía a cargo ese año la responsabilidad de ministrar al pueblo delante de Dios, solamente él podía acceder. Y solamente tomaba lugar una vez al año. Ahora, imagínense ustedes, y por qué les decía ahora rato, que gracias a Dios nosotros tenemos ahora algo distinto de parte de Dios. Imagínense ustedes que nosotros solamente pudiésemos acceder a Dios una vez al año. Si con las puertas abiertas de Él de parte de nosotros o para nosotros hoy en día, en cualquier segundo de nuestras vidas, teniendo esa disposición, hacemos lo que hacemos, pensamos lo que pensamos y la embarramos como la embarramos, imagínense ustedes donde solamente fuera una vez al año, una vez al año. Tenían las conciencias negras. Curtidas y corrompidas completamente, porque así era antes. Hemos dicho, la Biblia no lo registra, pero hay historiadores que hablan de historias a su vez, siempre lo he mencionado, que el sumo sacerdote en algunas partes dicen que les ponían unas cadenas no, unas campanas, ¿ok? Esas campanas las amarraban al pie y como él pasaba por el lugar santo y no había problema, ahí no había peligro de que cayera como un pollo, pero él caminaba hacia el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo, si el sacerdote estaba bien delante de Dios, miren lo complicado que era.
No solamente era una vez al año, sino que a su vez el sacerdote tenía que estar purificado y santificado delante de Dios. Y si él llegaba allá a ofrecer el sacrificio por el resto del pueblo, dicen que los que estaban afuera, si escuchaban que él se movía, las campanitas sonaban, trin, 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 trin. Y el pueblo se gozaba porque decían que esta persona seguía con vida, por lo tanto Dios iba a recibir el sacrificio que él iba a hacer por los pecados del pueblo. Pero si de pronto había silencio, dicen que era porque el sumo sacerdote había muerto. Y de la cuerda lo alaban, porque nadie podía entrar al lugar santísimo. Esto es vital que lo entendamos. Ahora lo damos por sentado y gracias a Dios porque el nuevo nacimiento nos permite tener acceso a esto directamente, pero antes era ni siquiera un privilegio, era algo dado para uno una vez al año, en representación de todos. Cuando Jesús muere por nosotros, Se rompe el velo. se rompe el velo, se rasga el velo, dice literalmente. Y qué bueno que lo mencionas, ahora lo vamos a leer, porque los historiadores, Josefo es uno muy citado, este es un historiador de origen judío, dicen que la escritura nos habla de que tenía el velo aproximadamente 30 codos de altura. 30 codos, algunos dicen hasta 40 codos. Pues no nos imaginamos mucho eso de codos, pero es aproximadamente 15 metros de altura. Entonces imagínense, 15 metros de altura es aproximadamente, ¿qué? 3 pisos, más o menos, ¿cierto? Bueno, más, yo creo que más, porque tenemos un piso de promedio de 250, alto, 4 pisos. imagínense. Y que el grueso de la cortina era aproximadamente de unos 10 centímetros. O sea, que era supremamente alto, pero al mismo tiempo supremamente grueso. Y Dios dio instrucciones de cómo era que tenía que ser elaborado este velo. Esto para que entendamos la imposibilidad desde el punto de vista humano de que existiera un hombre o una máquina que simplemente cogiera el velo y lo rasgara. No había manera. Pero antes, para acceder al lugar santísimo, todo el mundo tenía que, bueno, todo el mundo no, el sumo sacerdote tenía que pasar por ese velo. Lo del grosor del velo, ¿eso también lo dice? Menciona, creo que es las capas, puedo estar equivocado. Ahí lo menciona. todos los detalles de cómo tiene el hueso, cuántas capas de tela son, cómo va el borde, porque los bordes eran de oro, todo eso está. Ahí está, perfecto. Entonces dice que aproximadamente 15 metros, algunos hablan de 18, pero más o menos 10 Pero centímetros. entonces tenía que tener una puerta para que el sumo sacerdote pasara. Porque cómo va a pasar si no era ni Lo que pasa es que hace de cuenta una carpa larga y estaba dividida por eso. No habían paredes porque eso era, toda la carpa era de tela, de una tela especial. Sí, así eran como módulos. Exacto. Sí. Vamos a libro de Isaías, capítulo 59. Ahí está después de los años. Y regresaremos de nuevo otra vez a Hebreos 9. Isaías, capítulo 59, versículos 1 y 2. Isaías 59, versículos 1 y 2. Estos libros, pero el primer creo que es 59. Amén. Dice el versículo 1. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni será agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Por qué la mención de esto? Porque literalmente es una explicación de lo que sucedió al hombre apartarse del plan de Dios y quedar literalmente separado de él.
el lugar santísimo lo que mostraba era la separación de la condición del hombre con respecto a Dios. No se podía simplemente acercar como sucedió al principio, que dice la escritura que Adán se paseaba por el huerto sin ningún problema y hablaba con Dios sin ningún problema hasta que cayó. Cuando cayó, ¿qué le pasó a Adán y a Eva? La Biblia habla de Adán, pero pues ellos andaban juntos. Costilla, ¿qué pasó inmediatamente después del pecado? Tuvieron muerte espiritual. Tuvieron miedo. Murieron espiritualmente, tuvieron miedo. ¿Qué pasó después? Se dieron cuenta que estaban desnudos. Se dieron cuenta que estaban desnudos, Peludas. Tuvieron miedo. se vistieron con hojas. ¿Y qué les pasó a los dos entonces? Se le abrieron los ojos. Se les abrieron los ojos. ¿Y qué hizo Dios con ellos? Lo de hecho. Los sacó. Pero hizo el primer sacrificio, mató los primeros animales y los cubrió. Los cubrió, los animales. Era representando que tenía que haber un sacrificio para cubrir el pecado. Tal cual. Los echa fuera de su presencia. Esa es la consecuencia del pecado que aleja al hombre de Dios. Cuando se hace el lugar santísimo, el templo más bien, Dios empieza a generar la oportunidad de que nosotros entendamos qué es lo que es la condición del ser humano frente a Dios. Y hay algo hasta donde el hombre, su lugar santo, puede pretender acercarse. Pero hay un momento donde solamente la intimidad con Dios puede ratificarse y esta solamente toma lugar en el lugar santísimo. Dios va elaborando eso para con nosotros. Vamos a Éxodo capítulo 30, versículo 10. Eso es como el tercer día, segundo día. Éxodo 30, 10. Vamos a volver a... Vamos a regresar de nuevo a Hebreos 9. Éxodo capítulo 30, versículo 10. Dice, ¿ya lo tienen? Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Será muy santo a Jehová. Estamos aquí ratificando el tema de la ordenanza frente a una sola oportunidad de remisión y perdón de pecados ante la presentación del sacerdote o del sumo sacerdote. ¿Ustedes recuerdan cuando Jesús es llevado a declarar delante del Sanedrín que uno llegó y lo abofeteó y le dijo, ¿recuerdan? Así le dijo, el que abofeteó a Jesús le dijo, así le contestas al sumo sacerdote. Porque estaba delante de él, al que le correspondía el turno ese año de ser sumo sacerdote. Es decir, el que podía ir al lugar santísimo, porque recuerden que en ese momento todavía existía el templo y todavía existían los sacrificios. Ellos hacían la ley completa y la cumplían al 100%. Ese sumo sacerdote que vio o tal vez hizo señas para que abofetearan a Jesús era el que le correspondía ese año hacer el sacrificio por el pueblo. Pero Andrés, y nosotros como no cayeron fritos ahí. Por la misericordia de Dios. Abofetearon a Dios, pero simplemente, bueno, Para que se cumpliera la escritura, porque él no hizo sino profetizar que él tenía que ser vituperiado, escupido, maldecido, de todo para y ser rechazado por su pueblo. Vamos a Mateo 27. Mateo 27 y vamos a leer versículos 50 y 51. ¿Y el 30 cuál era? Y el 30 era el 10, versículo 10. Mateo 27, versículos 50 y 51. Bueno, leamos más antecito, porque yo creo que hay más contexto allí. Leamos desde el 36. 27. desde el, ¿cuál dijo Alfonsito? 36. 46.
Leamos desde el 41, pues. Dice el 41. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, miren, ahí estaban todos. La crema y la nata, podrida, pero ahí estaban. Una jauría de león. Los 42. A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Pausa. Yo siempre, es una postura muy personal, y ustedes pueden estar de acuerdo o no, si les parece, pero siempre pensé que esto era u otra, o formaba parte de la tentación que tuvo el Señor Jesús. Porque en la carne, estando en la carne, sufriendo, le estaban dando la oportunidad de decir, yo no muero por ninguno de estos. Sufriendo. Y le estaban diciendo, si te bajas, creemos. ¿Qué tal donde el Señor dirá, para que crean me bajo? Y que era el pueblo. Y que era el pueblo judío. Ahí había acabado todo para nosotros, pero Dios había hecho planes para que su pueblo fuese puesto en pausa y llegasen otros, como nosotros los gentiles. Él estaba siendo tentado en ese momento para que se bajara y le estaban ofreciendo a cambio que lo reconocerían, que creerían en él. O sea, que le darían honra. Le iban a honrar. Ese es el ego del hombre, ¿no? Ay, sí, tengo que salvar mi nombre, limpiar mi nombre si me lo bajado, ay Dios. Y no, seguramente, bueno, no vamos a ponernos en el lugar de Jesús porque no sabríamos qué, pero Él murió en Getsemaní. Él allí murió y entregó su voluntad. O sea, cuando él salió de allí ya se había resignado, y uno de los evangelios dice que él sudó sangre. O sea, que fue una tentación, por supuesto, como un ser humano, ¿cierto? Pero cuando yo he pensado en eso, digo, no, pero él se murió en Getsemaní. Pero actuó como Dios. Sí, claro. claro, el tema es que, imaginemos, por ejemplo, para aterrizarlo a algo mucho más nuestro, que uno estuviese predicándole a una persona, y uno estuviese con ese ánimo de que la persona se convierta y que conozca, y de pronto la persona te diga algo así como, si haces esto, te creo. Así pasa muchas veces así pasa. Si me prestas esto, si me haces aquello, si me das lo otro, entonces sí voy a la iglesia, o sí creo en Dios. De hecho, Andresito, hay algo que yo siempre he leído que es importante, pero es cuando hablan Nabucodonosor y el rey Darío. Ellos le dan gloria a Dios, ¿cierto? Pero yo no creo en Dios porque ellos le den la gloria. Tal cual. Nos alegramos porque otros glorifican a Dios. Y ahora que mencionas eso, un paréntesis. Cuando se dice que se le da gloria a Dios, no necesariamente está haciendo referencia a que esa persona es convertida o sumisa a Dios. Porque la Escritura dice en Apocalipsis que cuando sucedan todos los eventos que están por suceder, que muchos de las ciudades inconversas y de los malos darán gloria a Dios. ¿Y qué es dar gloria a Dios en ese contexto, no el que tú estás mencionando? ¿Qué es dar gloria a Dios? Reconocer que lo que está sucediendo y lo que está pasando es por mano de Dios. Dar gloria a Dios no necesariamente como nosotros, cristianos, hijos de Dios, que le entregamos todo al señorío y todo a nuestro Dios y conocemos de que Él tiene acción en todo lo que toma lugar y lo hacemos porque lo exaltamos y lo alabamos. Dar gloria a Dios significa literalmente que le dan la responsabilidad o le atribuyen los hechos a Dios. Y esto lo puede hacer desde el más santificado de los santos cristianos hasta el más inconverso de todos los inconversos. Ejemplo para que entiendan a qué me estoy refiriendo con esto. Si alguien dijera, fulano de tal cortó el árbol, ¿cierto? Entonces uno podría decir, fulano de tal. Y a fulano de tal le preguntaran, él diría, no fui yo, eso fue un rayo, yo creo que vino de parte de Dios. Pero yo me esquivé porque el rayo venía para mí. Soy ágil. Dios no pudo conmigo. Pero él fue el que lo hizo. Eso es darle la gloria a Dios. Pero no desde nuestro contexto. Nosotros diríamos, gloria Señor, tú lo hiciste, qué misericordia, tuviste cuidado de nosotros.
darle gloria es reconocer que Dios es el que hace las cosas. Pero eso no significa de que el que dice que Dios hace las cosas está sometido al Dios que hace las cosas. Por eso ellos decían que Jesús sacaba a los demonios por Belcebú, que eso es lo que nunca se va a poder perdonar, que se diga, esa es una blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, si no es Jesús, porque él le dice, bueno, si yo saco los demonios, entonces ¿por qué los sacan tus hijos? O sea, los exorcistas de esa época, entonces ¿por qué sacaban los demonios? No lo voy a sacar por el mismo demonio. Entonces, eso es una blasfemia que no va a ser perdonada. Decir que las cosas se hacen por el poder de otra cosa, el poder de la buena suerte, el poder de mi sabiduría, el poder de mis buenas relaciones interpersonales, que yo soy amigo del alcalde. Cuando yo digo que es por ese poder, yo no le estoy dando gloria a Dios. Es que miren que ellos estaban diciendo que Jesús echaba los fuera a los demonios, pero de otra procedencia. Ellos sí decían, sí es Jesús, es el echador de demonios, pero no tenían ese contexto. Versículo 43. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías le llama este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja, la empapó en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Miren, ¿por qué no se rasgó el velo de abajo para arriba? Porque era del cielo, pero... Bueno, ¿por qué no? ¿O porque no fue atravesado? Bueno, el punto aquí, para hacer claridad, es que la procedencia del poder, lo que generó el rasgamiento del templo, provenía de arriba, provenía de Dios, provenía de los cielos. El hombre no tuvo participación alguna. Alguien no podrá decir, no, es que habían las señores que estaban, la multitud que estaban recostadas contra el templo, unos se recostaron a la derecha y otros a la izquierda, y ahí fue que el templo, el velo se rasgó. O sea, no había manera de atribuirle participación humana a lo que estaba siendo manifiesto en ese momento. Ya aclaramos, o ya leímos, lugar santo, lugar santísimo, dividido, Dios acá, el hombre acá, no se puede ver, no se puede pasar. Y de pronto, ante un sacrificio verdaderamente acepto delante de Dios, con derramamiento de sangre, como decía la escritura que tenía que suceder, Y por un cordero. por un cordero y por el pecado de todos. La escritura dice más adelante en Hebreos, lo hizo una vez y para siempre. No tenía que volver Jesús cada año a morir. Esa es una de las razones por las que el tema de las procesiones, bueno, entre otras, no tiene nada que ver con recordar la muerte del Señor Jesús. Porque lo que Él nos llama a recordar es su muerte, pero sin resurrección no hizo nada, no hubiera hecho nada por nosotros. Además, Pablo dice en una de sus cartas que tendríamos que ser los más dignos de misericordia si solamente creyéramos en Jesús muerto y no en el resucitado. ¿Ok? Bien, regresemos a Hebreos 9, por favor. Hebreos capítulo 9, estamos leyendo del 1 El 10. al 9, llegamos al 10. Vamos para iniciar el 10. Dice, versículo 10, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas alusiones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas.
Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. 15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Miren, lo que sucedió fue tan glorioso que como lo vivimos, no lo alcanzamos a dimensionar. Solamente entenderemos seguramente cuando estemos delante de Dios y que veamos la película armada completa, todo lo que tomó lugar antes, durante y después. Pero el velo rasgándose, literalmente lo que permitió fue que nosotros tuviésemos acceso directo al lugar santísimo. Y alguien dice, oye, ¿dónde está ese lugar santísimo? ¿Dónde vamos? ¿Dónde queda? Recuerdan que en el cofre que está, o más bien en el arca, tenía dentro del arca un aspecto, un elemento que mencionamos ahora, que eran las ¿qué? Las tablas. Y la escritura dice que ya esas tablas de la ley, o más bien la palabra de Dios, ya no fue escrita en papel o en tinta o en piedra, sino que fue en nuestros corazones, tipificando e ilustrando lo que significa el corazón nuestro para Dios, como lo significaba el templo, donde se guardan los tesoros más preciados, donde todo lo que entregamos nosotros de alabanza y de gloria a Dios nace y parte y sale de aquello que está dentro de nuestro corazón. Y también esto porque ahora ya se cumplió. Tenía que cumplirse, era la única. De hecho, tanto se cumplió que no hubo necesidad de continuarlo. Porque la ley lo que pretendía era que apareciera alguien que pudiese dar un sacrificio perfecto por el pecado de todos. Y como nadie podía hacerlo, pues entonces cada año había que hacerlo. Hasta que apareció Jesús y dijo, yo tengo la solución. Un solo sacrificio y para siempre. Y permitió que nosotros ahora podamos tener comunión con Dios en el lugar santísimo. Y nos hizo su tabernáculo, somos su templos del Espíritu Santo de Dios. Imagínense todo esto, que el tamaño de la revelación o el entendimiento. Nuestro espíritu, la parte espiritual nuestra, donde habita la palabra de Dios, donde reverdece, donde tenemos autoridad, vara, maná y tablas, allí habita Dios. Y nos dice que podemos acceder a Él, no una vez cada vez que nos ganemos el tiquete de acceder a Dios, que podamos acceder cada que queramos. Es más, nos pide que no nos alejemos de su presencia, para que mantengamos en ella. Y hay veces como nos cuesta aterrizarnos, tener un polvo a tierra que nos ubique en comunión con Dios. El día a día, las distracciones, lo que nos gusta, no nos gusta, lo que nos toca o no nos toca hacer. Y Dios diciéndonos, hijo, tienes el camino abierto para que hables conmigo. Es que tengo que hablar con el pastor para... No, búscame a mí, dice Dios. Con la Virgencita María. Sí, y como dice un famoso predicador, con Jesús, María y José y el burrito que lo acompaña. Entonces, Jesús hizo algo que fue perfecto y definitivo para nosotros. Sí, voy cerrando con esto. Los judíos y la gente de la alta alcurnia religiosa se rasgaban los vestidos o las vestiduras. De hecho, era una señal en el antiguo pacto de estar
bajo sufrimiento y bajo aflicción. Uno diría que con arrepentimiento, pero no podía garantizar eso. Pero sí daban a entender de que lo que pasaba les indignaba o les molestaba muchísimo. Y la manera como lo expresaban era que rasgaban sus vestiduras. Y los reyes o los antiguos cogían y echaban ceniza sobre su cuerpo. Entonces el que los veía pasar todos rasgados y llenos de ceniza, no era que estaban en un asado, no, estaban demostrándole al mundo, a los que estaban a su alrededor, de que ellos estaban en aflicción. Para muchos, y este es un término que se utiliza hoy en día todavía, creo, cuando dice la gente, no hay necesidad de que se rasgue las vestiduras, ¿cierto? Como que no se despeluque, no se altere, no sé, ¿cierto? No le salga de la ropa, diría uno en caleñol. Pero el término es muy parecido. Bueno, Dios no pide ahora que nosotros nos rasguemos las vestiduras, porque ¿saben qué? Él ya rasgó nuestro corazón. Y es lo que tiene que tomar lugar en nuestra conciencia, la obra que Él ya realizó, lo que Él ya hizo. Si quieres un corazón contrito y humillado y un espíritu quebrantado, no lo desprecie. Leo, y con esto acabamos, vayan al libro de Joel, está terminando el Viejo Testamento. Joel, capítulo 2, versículo 13. Leamos el 12 y el 13. Joel, capítulo 2, versículos 12 y 13. Amén. Joel, capítulo 2, versículos 12 y 13. Dice el versículo 12: por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es, clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Miren ustedes, Dios está pidiéndole constantemente a su pueblo no rasgadura de vestidos, no apariencia, no religiosidad, sino conversión. Y esta toma lugar cuando es el corazón el que abre las puertas para que Dios tenga acceso a nosotros. Él lo puede hacer, pero el Espíritu Santo, la Escritura nos demuestra de que nunca irrumpe, nunca violenta, nunca asalta. Pero sí convence. Lo que hace es convencernos con amor. Vamos a darle gracias a Dios entonces. Padre poderoso, gracias Señor por que nos has dado la oportunidad, el privilegio de poder entrar delante de tu presencia, Señor. Nuestra mente finita difícilmente puede entender lo que esto significa, pero nuestro espíritu sabe que al hacerlo podemos acceder a tu presencia, a tu misericordia y a tu amor, Señor. Recuérdanos que no hay absolutamente nada que impida que nosotros nos acerquemos a ti. Porque aun cuando el pecado esté delante de nosotros, si nos arrepentimos, estés quitado, Señor. Tú dices en tu palabra que te olvidas de esos pecados que son traídos delante de ti, Señor. Perdónanos y recuérdanos siempre que no hay obstáculo para que lleguemos a tu presencia, Señor. Que no hay obstáculos, tú no los pones, Señor, para que nos acerquemos a ti. Que cuando nos equivoquemos, cuando pequemos, porque pecamos todos, Señor, no corramos alejados de ti, sino por el contrario, corramos a buscarte a ti, Señor, para encontrar consuelo, sosiego y perdón. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.